Gracias. Hasta luego, Luciana. Gracias, buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema. La economía del ministro Martín Guzmán, ¿alcanzan las medidas para ir saliendo de la crisis? Estamos con Constantino Evia. Muchísimas gracias, Constantino, por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Economista, bueno, profesor de la Universidad de Tela, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, un especialista en macroeconomía. Abrimos el programa hablando de venta a granel con Diego Petrecola y el tema inflación, si esa decisión micropolítica podía impactar en la inflación, y él señalaba que la inflación es un problema macroestructural. ¿Hay alguna medida del ministro Guzmán que te parezca particularmente relevante para contener la inflación? Porque la inflación de enero, bueno, sorprendió el número a la baja, ¿no? Para la baja. Bueno, era esperable en el sentido de que el dólar quedó planchado y se congelaron un poco las tarifas. Entonces, y además hubo una baja en el precio de algunos medicamentos. Entonces, esa caída de la inflación fue esperable. Es un número creíble, ¿no? Porque había mucho debate sobre eso. De hecho, tengo entendido que el INDEC, la misma gente que estaba antes, sigue estando, así que yo no tengo ninguna razón para dudar de ese número. Lo que sí me parece que es un número temporario, porque si uno ve otros componentes como el de alimentos subió como 4.5%. Claro, que esos son precios que están un poquito más libres y por ahí refleja un poquito más el estado de la economía. Ahora, la inflación, siempre la gran pregunta, ¿es un problema monetario? ¿Qué tipo de problema es hoy la inflación en la Argentina? Bueno, a ver, probablemente haya varias causas. Está este concepto de la inercia inflacionaria, que una vez que empieza la máquina, los gremios empiezan a pedir aumentos de salario y se arma como una inercia que es difícil de parar, o si uno quiere hacer como política monetaria muy contractiva, puede tener un efecto muy grande sobre el producto negativo. ¿Qué sería una política monetaria muy contractiva? Bueno, subir mucho la tasa de interés o congelar la cantidad de dinero o hacerla crecer a una tasa más baja, que es lo que estuvo haciendo el presidente anterior del Banco Central hasta las PASO, más o menos. Después relajó un poquito la política monetaria. Y ahora se está relajando más, ¿no? ¿En qué lo ves a eso? Bueno, el Banco Central bajó la tasa de interés alrededor de 20%, desde que en un mes, en un par de días. Eso es una política monetaria bastante expansiva. ¿Por qué es expansiva? Explícanos, así lo entendemos bien. Bueno, esa baja de la tasa de interés es equivalente como que haya un aumento en la cantidad de dinero. Hay como una relación entre esas... No emitió, pero bajó la tasa de interés y hay un efecto parecido. Sí, es similar el efecto. Es como si fuera un aumento de la tasa de interés. ¿Porque la gente se quiere desprender de pesos? ¿Esa es la idea? Bueno, no, porque, a ver, la idea me parece que tiene el presidente del Banco Central es bajar que las tasas de interés son demasiado altas y de alguna manera con eso estimular el crédito. Pero la tasa de interés relevante es la tasa de interés real. Por un lado, esa tasa de interés real es negativa, básicamente. En ese sentido, debería haber mucha inversión. Pero el problema es que matás todo incentivo a ahorrar cuando tenés una tasa de interés real negativa. Claro, a ver, para entender, la tasa de interés real negativa puede ser positivo porque si no puedo dejar el dinero ahorrando y ganando simplemente por tenerlo en el banco, lo invierto. Básicamente, esa tasa de interés real negativa es que vos pones plata en el banco, antes comprabas, qué sé yo, cierta cantidad de bienes, pones la plata en el banco y sacás la plata y compras menos bienes que antes, en ese sentido. Ahora entiendo. Entonces, una tasa de interés real negativa mata todos los incentivos a generar ahorro. Claro, entiendo. Entonces ese es un potencial problema de la tasa de interés que esté bajando tanto. Además, ¿Por qué sería un problema que la gente no ahorrara y gastara esa plata antes de que se devalúe? ¿No podría activar el consumo, la inversión? Bueno, me parece que parte de la idea que tienen es esa, como bajar las tasas, que se estimule el consumo, la inversión, y supuestamente como estamos en una recesión, eso debería de alguna manera aumentar la demanda agregada y aumentar la producción. Hasta ahora no parece haber muchas señales de que ese impulso de demanda, principalmente sobre el consumo, esté afectando mucho. Igual ha pasado muy poco tiempo, ¿no? ¿Y la gente qué está haciendo con la plata entonces? Si no la está dejando para primero, Sebastián, la gente quiere desprenderse de los pesos y no hay oportunidades de ahorro, básicamente. Hay demasiados pesos y la gente no sabe qué hacer con el peso. Entonces termina
mucha gente termina invirtiendo en plazos fijos que tienen retornos negativos y todo eso, pero en el fondo es tratar de sacarse de encima los pesos, y cuando querés hacer eso, evidentemente, eventualmente se va a reflejar en más inflación. Claro. Porque va a haber más circulación. Y porque hay más cantidad de dinero en la economía, hay lo que llamamos mayor circulación. O sea, los mismos billetes cambian de mano más rápido. Y eso es como si hubiera más plata en la economía. Ahora, dentro de todo lo que está sucediendo en la economía al mismo tiempo, déficit, inflación, medidas para tratar de contener los precios, el bolsillo de los jubilados, que el gobierno dice que no es ajuste, que muchos analistas sostienen que es un ajuste, y la deuda. ¿Qué es lo que más te preocupa? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es resolver el problema de la deuda y de nuevo que Argentina gane acceso a los mercados de crédito voluntarios de nuevo. ¿Eso va a pasar este año? Es difícil. A ver, creo que el calendario que tenía el ministro era que como que en marzo, ya que esté un poquito medio arreglado, eso lo veo muy difícil. O sea, y creo que no soy yo, hay como un consenso en la profesión de que en marzo no va a pasar nada y probablemente se extienda varios meses. Básicamente porque la quita que está proponiendo el ministro es bastante alta. Ya sea formalmente la quita o lo que hace ver con el patrón temporal que está proponiendo para el déficit fiscal. ¿A qué te básicamente, a ver, el precio de los bonos refleja el flujo de pagos que va a tener ese bono. Entonces, cuando el precio del bono baja, básicamente va a estar incorporando que el recorte va a ser más grande o que se va a posponer más tiempo el pago de esos intereses. Entonces, si el gobierno no hace un ajuste del déficit fiscal, o sea, ahora está como, el año pasado creo que terminó un déficit primario del 0,4%, y el ministro dijo que recién en el 2023 ese déficit fiscal primario va a estar balanceado. Eso implica que en el medio no va a haber plata para no hay plata para pagar los intereses del mercado de estos bonos, que esté dispuesto a prestar. Entonces eso implica que va a haber o una quita más grande del capital o van a patear los pagos de intereses más para adelante. Y eso dificulta obviamente la negociación por la refinanciación de la deuda. Es decir, Constantino, que la única herramienta que puede controlar un gobierno hoy, y estoy sacándola digo un gobierno porque es más allá de cualquier coincidencia política, ideológica con el gobierno de turno, en una Argentina como esta es controlar el déficit fiscal. Es la única herramienta que está, por lo menos dentro de su tablero de opciones. La otra es la comparte con el FMI, con los acreedores, con los exportadores. El déficit fiscal es lo único que puede tocar. Puede tocar muchas cosas, pero me parece que la más relevante en este punto, en este momento, es el déficit fiscal. No hay consenso en la profesión. Algunos piensan que el problema es otro, que faltan dólares, que Argentina exporta poco, que probablemente haya algo de eso. Entonces, como se exporta poco, entran pocos dólares y con eso no se puede pagar. Sí, ese es el tema de la restricción externa. Ahora, hay un otro, que son los exportadores. Pero digo, cuando pienso en las cuentas fiscales, es presupuestos que vota la clase política y que un gobierno propone. Quiero decir, esa es la herramienta, el instrumento que está más bajo su control. En mi opinión, ¿hay voluntad de controlarlo? Bueno, eso es lo que no sé. Cuando el ministro hizo su discurso inicial, él remarcó, que a mí me pareció correcto, remarcó la importancia de que haya disciplina fiscal. Claro. Y lo dijo varias veces, que iba a poner un plan integral, macroeconómico integral, coordinado, etc. Y me parece que ese mensaje fue el que hizo que suba mucho el precio de los bonos que en diciembre, que parecían como más amigables para el mercado. Ahora, después de que pasó eso, hasta ahora como que ese plan no sabemos bien cuál va a ser. Lo único que dijo hasta ahora fue que este déficit fiscal va a ir ajustando muy, muy despacito. Y eso tiene implícito atrás que o hay una quita más grande de la deuda o va a bajar, van a patear el pago de intereses y eso va a dificultar. Tiene implícito eso porque si no se baja el déficit no hay plata, entonces no se puede pagar la deuda entera y en corto plazo. Exacto, exacto. Ahora, el tema de las jubilaciones, que es desde el Poder Ejecutivo Nacional se defiende como una acción solidaria de darles más a los que tienen menos, y los analistas, muchos coinciden en que efectivamente es un ajuste. ¿No apunta a la idea de controlar el déficit fiscal? Sí. Hay varias medidas que apuntaron contra eso al principio. Hubo suba de impuestos, de retenciones, de bienes personales, y este ahorro fiscal de las jubilaciones,
que es importante pero no es tan grande. Pero por otro lado te están diciendo que no van a ajustar el déficit fiscal, entonces básicamente si recaudan más y no va a cambiar el déficit fiscal, ¿qué hay atrás? Que van a estar gastando más. Entonces eso es lo que no queda claro, me parece. No está claro. No está claro qué van a hacer con eso. Quizás es una estrategia del ministro de ir con una propuesta muy fuerte para después negociar. No sé si es la mejor estrategia, en mi opinión. Pero quizás es una estrategia, probablemente sea la estrategia que ellos tienen en mente. Ahora, en este escenario, ¿no?, con la renegociación de la deuda pendiente, ¿qué medidas puede tomar un gobierno en términos macroestructurales para reactivar el consumo y la producción? ¿Hay chances de hacer eso? Bueno, ¿Sin impactar en la inflación y generar más déficit? A ver, está el argumento de tratar de aumentar la demanda agregada con gasto público o con emisión de dinero. No creo que sea la situación que nos va a sacar, porque estamos como una situación de esta inflación. O sea, eso obviamente se va a ir más. ¿Qué quiere decir que estamos en esta inflación? Es recesión con inflación. Claro. En mi opinión, me parece que esos impulsos, principalmente los monetarios, se van a ir rápidamente a la inflación. El impulso fiscal es por ahí no, pero el impulso fiscal... ¿El impulso fiscal qué sería? Aumentar el gasto o... El gasto, por ejemplo, construir autopistas. Construir autopistas o transferencias, más transferencias, la tarjeta esta alimenticia, no me acuerdo el nombre. Alimentar, cualquier cosa que sea darles transferencias a los consumidores para que vayan y gasten. Sí. Esa es una visión más de demanda de la economía que me parece que este equipo tiene detrás de su marco teórico. ¿Y crees que puede efectivamente...? Yo creo que sería mucho más efectivo tratar de resolver el problema de la deuda para que Argentina rápidamente tenga acceso a los mercados de crédito y las empresas puedan básicamente endeudarse a tasas más bajas. Claro, no es tanto la deuda de reendeudarse el Estado. Bueno, es las dos cosas. Las dos cosas, sí. Pero ¿no hay una especie de demonización de la idea de endeudarse para seguir creciendo? No, bueno, a ver, el Estado ya tuvo un aumento bastante grande de la deuda. Ahora en estos últimos... Los últimos 3, 4 años aumentó bastante la deuda. Sin duda, pero este gobierno critica eso. Sí, este gobierno critica eso. Me parece que lo que hay que apuntar es a estabilizar esa relación de deuda como porcentaje del producto, que no sea muy alta. Ahora, ¿esa deuda es para pagar intereses de la deuda o es deuda productiva para poner en marcha la economía? Bueno, durante Cambiemos hubo una parte que era para financiar gasto público y otra parte para refinanciar deuda que venía de antes que se estaba venciendo. Entonces, esa deuda es o para financiar el déficit fiscal o para repagar deuda anterior. ¿Y la deuda que debería tomar el gobierno si logra solucionar el tema de la deuda y los mercados vuelven a prestarle, para qué sería? Bueno, básicamente sería para refinanciar la deuda. O sea, estas cosas en los países que no tienen tantos problemas como nosotros, la deuda no se repaga, básicamente. La deuda se mantiene a un nivel como porcentaje del producto más o menos estable. Cuando va venciendo, uno saca créditos nuevos y va repagando la anterior. No es que va bajando. Claro. No se llega a cero. No se llega a cero. No conviene tampoco que se llegue a cero. Bueno, por ahí implica un ajuste fiscal demasiado grande, un esfuerzo fiscal demasiado grande, entonces por ahí no es recomendable que vaya rápido a cero. Claro. El problema que tenemos ahora es que al cerrarse el mercado de créditos, los bonos que se están venciendo, la deuda que está venciendo, los acreedores dicen, bueno, dame la plata y yo no te refinancio nada. Claro. Entonces ya es un montón de plata. Claro. Entonces, al haber perdido el acceso a los mercados de crédito, que esto se perdió no ahora, hace 1 año y medio, 2 años, no tenemos esa posibilidad de refinanciar la deuda. Entonces, por eso es mucho más costoso ahora y es necesario dar una señal fiscal a ese fuerte. Frente de la deuda de los mercados para vos es clave. Para mí es clave, sí. Eso transforma estructuralmente la otra situación. Sí. Bien. Y última cuestión, Constantino, hubo una noticia interesante y llamativa, curiosa, preocupante, que decía que el Banco Central tenía reservas negativas, pero por algún tipo de manejo del modo en que se perciben o se inscriben todos los activos, ahora tiene activos positivos. Sí, el patrimonio neto. Sí. Lo que hicieron es el Tesoro, o sea, el Banco Central le dio dólares al Tesoro, o le va a dar 4.000 millones y algo,
Y el Tesoro le da un papelito que es un bono, sí, que es una letra intransferible. O sea, ese bono no lo puede vender a nadie. Sí. Entonces, como el Banco Central cambia dos activos, un activo es dólar y el otro es una promesa de que el Tesoro le va a pagar. Lo escribe distinto, entonces empieza a tener a figurarle positivo. Sí, lo que pasaba es que este bono antes estaba valuado como a un precio de mercado. Sí. Que era mucho más bajo que, por ejemplo, la deuda, ¿cuándo están los bonos ahora? Paridad 40-50%, entonces supongamos que eso que decía el Tesoro, te voy a pagar 100, estaba evaluado a 40-50. Sí. No sé el número exacto, pero era un número más bajo. Sí. Lo que hicieron ahora fue evaluarlo como al valor nominal, a 100. Pero entonces, eso es artificial. Bueno, sí, es artificial porque no es un valor de mercado. ¿Es contabilidad creativa? Es contabilidad creativa o generosa, digamos. ¿Y qué beneficio tiene para la Argentina que esa contabilidad sea así? Básicamente es para poder que el Banco Central le transfiera más plata al Tesoro. Es un truco contable. Para que del Banco Central vayan las reservas al Tesoro, lo que sí pasa es que en el ojo de balances del Banco Central, los activos, va a haber menos moneda dura, que es el dólar, y va a haber más papelitos del Tesoro. Claro. En términos de dólar, esa moneda dura que vos decís, estamos complicados en el Banco Central. Sí, bueno, ahora hay alrededor de 44 mil millones de dólares en reservas, pero de libre disponibilidad, que es lo que efectivamente puede usar el banco, hay alrededor de 11.000. Entonces, un tiempo con esos 11.000 se puede ir pagando deuda que vence, y van a tener que hacer alguna contabilidad de este estilo o transferencia del Banco Central al Tesoro, pero eso no va a alcanzar para todos los vencimientos de deuda que vienen. Sí, la renegociación de la deuda sigue siendo el gran tema. En mi opinión, sí. Muchísimas gracias, Constantino. No, gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.